Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ya estamos aquí otra vez, encantados de reencontrarnos con ustedes en esta jornada en la que les pedimos autorización para sentarnos en casa un rato, ya a estas horas tranquilas de la noche, y para presentarles a un granadino de adopción que desde luego necesita poca presentación, porque lleva mucho tiempo con nosotros y sobre todo lleva mucho tiempo haciendo muchas cosas, con, por y para nosotros, para Granada. Él es un cordobés, pero no cordobés de Andalucía, cordobés de Argentina, pero sobre todo es un ciudadano del mundo. Salió de su patria después del golpe militar, marchó al exilio, se puede perfectamente definir así. Primero recaló en Suecia, después llegó a Granada. Tato Révara, buenas noches, es un auténtico honor. No, al contrario, un placer hablar contigo. Y se ha convertido en un referente para la vida cultural, yo diría que social y nocturna de esta ciudad. Nos llega con el Festival de Tango, con su 35ª edición, recién terminada, y con lo que eso supone de desgaste físico, psíquico y corporal, ¿no? Sí, sobre todo anoche, que siempre hacemos la fiesta de reunión de artistas y demás, en la tertulia, y entonces fue una trasnochada intensa y por tanto hoy una resaca importante, sí. Tato, ¿qué se puede decir de esta 35ª edición del festival? 35 ediciones. 35ª, ¿no? Sí. La primera después de la pandemia. El festival ha vuelto por todo lo alto, ¿no? No, hemos hecho todos los años, no hemos interrumpido. Sí, pero podemos decir que en esta edición es la primera que yo al menos entiendo que ha sido post pandemia, porque no hemos tenido las secuelas propias de la pandemia a nivel de convocatoria, a nivel de convocatoria de artistas fuera de Europa, digamos que fueron el año pasado prácticamente todos los artistas estaban dentro del continente europeo por la propia pandemia que daba un nivel de inseguridad. Este año la respuesta del público fue excelente, la respuesta de asistencia al teatro, pero también cómo salieron del teatro con las ganas de felicitar y por la calidad artística que se ofreció, digamos, ¿no? Es decir, que yo hago un balance en todos los planos muy bueno de este festival. Creo que ha retomado la senda de los mejores festivales. ¿Qué pretendía Tato cuando se puso a trabajar para esta edición del festival? Bueno, creo que eso que acabo de decir, a ver si recuperamos, sobre todo año 18, porque yo en el 19, que era prepandemia, noté una tendencia a la baja de la respuesta del público al festival. Y este año, bueno, recuperó los mejores años y un poco ese es el objetivo, ¿no? Es decir, actualizarnos un poco en comunicación, desde el punto de vista de redes sociales, que yo creo que se hizo un trabajo excelente. Un equipo más joven, salvo yo, que siempre fui el más viejo, pero creo que lo hemos comunicado, todos los pequeños detalles, porque estas cosas no se explican con un solo factor, son muy polifactoriales, multifactoriales, y desde el propio cartel creo que fue un acierto, con esta excelente foto de Ramón Pérez, hasta el lema, la soledad tiene historia, generó, digamos, muchas conversaciones. Son pequeñas incidencias que en conjunto generaron un interés en todos los actos que hicimos del festival. Incluso la conferencia que hicimos en la universidad sobre análisis literario de la letra de tango y de la canción del tango, que siempre se podía sospechar que ese tipo de actividad hubiese asistido poca gente, estuvo casi lleno el anfiteatro de la universidad y de la antigua Facultad de Medicina. Cuando Tato Révora se plantea poner en marcha un festival de tango en Granada, ¿se imagina que iba a llegar donde ha llegado? No, para nada. Digamos, lo que pudo haber sido una ocurrencia que pensaba yo que con 2 o 3 años, ya cuando yo me acuerdo del 5º festival y hablábamos de un festival consolidado, recordemos que en esa época no había ningún festival de tango en toda Europa, y no había tampoco festival de tango en Argentina, en ningún lugar, ni en Buenos Aires. Es decir, que estábamos sin saberlo, porque en esa época al no haber redes sociales, ni internet y demás, no sabíamos que estábamos siendo pioneros en lo que es el concepto de festival en el género del tango.
y lo estábamos siendo, ¿no? Junto a otro festival que estaba naciendo también en Montevideo. Y salvo esas dos experiencias, no había festivales de tango en el mundo, y ahora es muy raro una ciudad que bajo uno u otro formato no tenga una propuesta estable de tango. El festival ha cumplido 35 años y se convierte, es de hecho, uno de los festivales más veteranos de la oferta cultural de Granada. Creo que exceptuando el Festival de Música y Danza lo es. Sí, ¿no? Digamos que en Granada, hablábamos ayer con Juan Pérez, que me comentaba que en cuanto a lo que debe ser un festival, si sacamos el Festival de Música y Danza, que tiene otra dimensión, es decir, que no solamente sea un conjunto de programación en el teatro, sino actividades paralelas de carácter docente, de distinto tipo, fiestas, extensión en la provincia, todo este conjunto que yo le llamo espacio cultural de tango, ese logro de festival cabal, digamos, como propuesta cultural. Creo que yo saco el Festival de Música y Danza porque tiene otra escala de festival, no se puede ni comparar. Creo que somos no solo el más antiguo, sino el que permanece con un formato cabal de festival, ¿no? ¿Y cómo se consigue eso, Tato? ¿Cómo se consigue en una ciudad que bueno, todos sabemos las dificultades que en muchos momentos ha planteado a la hora de los patrocinios culturales, etcétera, etcétera? Sí, el festival ha bajado en cuanto a patrocinios, no solamente en cantidad de patrocinios, sino también en la cantidad que cada uno aporta, ha bajado. Ha mejorado nuestra experiencia. El festival durante los primeros 10 años era la calidad artística la que prestigiaba el festival. En cambio ahora es el festival el que prestigia a los artistas que vienen. Es decir, que el acuerdo con los artistas es mucho más fácil que antes. Es decir, ahora los artistas de alguna manera nos salen, por decirlo claramente, más baratos. Por otro lado, hay que tener en cuenta que los géneros han perdido, no solamente el tango, ha perdido el concepto de glorias. Nosotros en los primeros festivales trajimos las grandes glorias del tango. Ahora no podríamos traerlas porque no existen. No existen, no porque no existe. Este festival demostró que el tango tiene una gran excelencia artística, pero lo que no tiene son glorias porque no son artistas populares, que es el otro requisito para que sean glorias. Es decir, que el tango está transitando de lo que fue un gran género popular a un género de culto, ¿no? Es decir, que lo cultivan numerosísimas minorías. Antes eran mayorías indudables, sobre todo en Latinoamérica, pero también en Europa. La época de Gardel y la orquesta típica hacía del tango en Francia, en París, en Barcelona, géneros populares, ¿no? ¿Y por qué se produce ese tránsito? Porque ha cambiado la época. Es decir, ese tránsito no solo ha sido un problema del tango, sino también del jazz, también en gran medida del flamenco. Es decir, se han transformado en géneros de culto. Es decir, la creación es un producto del arte mismo, es una especie de parhistoria de la historia del arte, ¿no? Es decir, que antes las cuestiones se generaban por una influencia social y ahora se generan por influencia artística. Es el arte el que genera el arte en esta época, y antes era más la situación social la que generaba productos artísticos que por esa característica volvían a una sociedad más global, ¿no? Es decir, que ha cambiado el fenómeno, yo creo, de la historia del propio, de la propia cultura y del arte. Estamos viviendo paradigmas muy distintos y tenemos el Festival de Tango, y el género del tango es un claro ejemplo de una nueva época que estamos viviendo, ¿no? Tato, decías que al principio eran los artistas los que prestigiaban el festival, y con el correr del tiempo y el buen hacer del festival, ahora en buena medida es el festival también quien prestigia al artista. Sí. Y te preguntaría, ¿somos conscientes en Granada que el festival ha convertido a esta ciudad en un referente mundial en el género? De manera general, de ninguna manera, pero hay una franja importante de la población de Granada
que indudablemente reconoce el festival. La gente el 80% de los que, más o menos, que asisten como público al festival, en general, al hablar con ellos, lo agradecen en el sentido de decir, tenemos la posibilidad de Granada de tener una propuesta artística, cultural, en las 3 manifestaciones del género y de una manera equilibrada: la música, la poesía y sus canciones, y el baile, porque el festival, una de las características que tiene, no es jerarquizar como principal aspecto del género el tema de la danza, ni mucho menos, así que planteamos en ese sentido una propuesta realmente equilibrada, y la danza popular, es decir, lo que se les llama las milongas, son también un aspecto complementario y secundario, es decir, como siendo que la mayoría de los festivales que se desarrollan en Europa, este aspecto suele ser el principal, ¿no? Cuando Tato pone en marcha el festival, ¿te asaltan dudas en el sentido de decir, Granada, donde quizás a lo mejor la ciudad se puede inclinar hacia otras manifestaciones musicales, yo qué sé, hacia la música clásica, hacia el flamenco, el tango? ¿Tenía masa crítica Granada para esa aventura? Es paradójico lo que te voy a contestar, pero yo tendría más miedo ahora que antes, ¿no? Porque primero que yo llegué siendo una persona más osada que lo que soy ahora, y después que yo aterricé en los influencers de Granada. Absolutamente. Si aterricé con ellos, fui uno más de ellos en realidad, y entonces todo el mundo de mayor influencia en Granada desde el punto de vista artístico, cultural, ideológico, yo lo tenía en la tertulia, y entonces el tango nació con aquel libro Granada Tango, en donde participaron los principales poetas de Granada de aquella época, desde Juan de Loza hasta Javier Egea, pasando por todo lo que estaba en la otra sentimentalidad, y otros poetas, eran quizás todos los principales poetas de la ciudad. Aquel ensayo de una lucidez increíble que casi marcó época en la manera de ver el tango de Juan Carlos Rodríguez, colaboraciones nada menos que en aquella época, parecía que de Mario Benedetti, de Daniel Moyano y del propio Julio Cortázar, inéditas para aquel libro, y entonces estábamos en una época en que nos comíamos el mundo, es decir, que pensábamos que todo lo que hacíamos y tocábamos iba a tener éxito y iba a ser importante, es decir, que fue una época, digamos, extraordinaria, no solo para el tango, sino para un conjunto de actividades que en aquella época abordamos, ¿no? En esos 35 años, Tato, ¿cuál ha sido el momento más difícil para el festival? Bueno, yo recuerdo la época en que que fue la época del tripartito. Hubo 2 momentos, una época que casi se anularon casi todos los festivales, que fue Díaz Verbel, era el alcalde, y entonces me acuerdo que había hasta manifestaciones en defensa de los festivales, y yo pensaba que en ese momento cambió el festival de ser un festival público a ser un festival que se redujo mucho el presupuesto que había en esa época y se transformó en un festival privado casi mixto, ¿no? Que es lo que es ahora. Y hubo unos años para recuperar esa nueva situación económica del festival. Y después la época ya del tripartito, que se planteó que siga el festival, pero con presupuesto cero desde el punto de vista público, que fue aquel apoyo que saltó Enrique Morente y que dijo, poco futuro le veo, porque el presupuesto del festival se trasladó en un 100% a flamenco. Y saltó a Enrique, ni me lo había comentado a mí, yo me enteré directamente por la prensa, que dijo aquello, poco futuro le veo al flamenco si no hay festivales en Granada de jazz, de rock y de tango, ¿no? Y ofreció inmediatamente su actuación gratuita para un festival con presupuesto cero, y fue que cerró el festival él con nada menos que con Medero, que había grabado un disco de tango junto a Barenboim, así que y hubo una solidaridad del mundo artístico y de otros aspectos de la ciudad de Granada, que al año siguiente la propia Concejalía de Cultura pidió disculpas y continuó con el festival, ¿no? Pero fue un momento difícil. Osvaldo Jiménez, Astor Piazzolla,
Palabras mayores, ¿no? Bueno, digamos, le hemos hecho un homenaje a Osvaldo Jiménez en este festival y estamos muy contentos de haberlo hecho. Hemos grabado un disco, es decir, que nos permitimos la posibilidad de hacer, en este caso con el apoyo de Caja Rural, hacer un disco en homenaje a Osvaldo Jiménez y haber producido una película junto a Curva Polar. Yo creo que es una excelente película, que la vamos a acotar un poco en tiempo para que sea más viable incluso presentarla, pero creo que vamos a poder a través de esa película estar presente en festivales de tango, por supuesto, todos los festivales que existen, seguro que se va a proyectar, pero también en festivales, creo que tiene la categoría para poder ser presentada en festivales también de cine, ¿no? De documentales. Sabemos que es un tema que Tato siempre ha tenido presente y que parece, no sé, a lo mejor es una sensación, pero corrígeme, ¿notas que la gente joven está por la labor? Bueno, tú me preguntabas en un principio qué es lo que pretendíamos en este festival y yo dejé de decir, y ahora lo digo, que uno de los objetivos era tratar de que la franja de gente joven que siempre la hubo era ampliarla, porque sí habíamos notado, sobre todo en la pospandemia, que un sector cautivo que teníamos de público en el festival, que era gente bastante mayor, en un porcentaje bastante alto había dejado de venir. Entonces, la idea era, que ya lo veníamos haciendo cuando hicimos el homenaje a Piazzolla, que de por sí ya es una propuesta muy fresca de tango, presentar cosas más novedosas, más creativas y de una actualidad de lo que el tango se está planteando hoy. A mí me invitaron en Buenos Aires el anteaño pasado a una reunión de artistas y programadores y tuve, por suerte, y eso me ayudó y me influyó a poder, estuve en entrevistas de 50 propuestas artísticas, tuve a lo largo de una semana y pude ver todo lo que está ocurriendo en el tango hoy, que es realmente, podemos decir, el tango es un género que está con una gran salud y con una gran vitalidad creativa, ¿no? Y eso, de alguna manera, lo hemos tratado de que se plantee en el festival, ¿no? Que se vea. Es que, claro, hay mucha gente que cree que el tango, pues, bueno, pues es el sota, caballo y rey, la comparsita, sí, es caminito, es volver, sí, y que se quedó ahí. El tango es un género que tiene una evolución y una conceptualidad contemporánea absolutamente tremenda, ¿no? Sí, yo cuando suelo hablar de tango, justamente abrimos casi el prólogo del festival con una charla que yo di en un colegio mayor, que planteaba una de las características del tango, es que no es igual a sí mismo. Es decir, que el tango no tiene una definición definitiva y terminada, porque uno compara lo que fue la Guardia Vieja, Piazzolla y post-Piazzolla, parecen dos géneros distintos. Pasando por Gardel, la época de oro y las grandes orquestas, parece que uno está manejando, es decir, la renovación del tango en sus tres manifestaciones fue siempre al eco de la transformación de la vida urbana. Es decir, que yo suelo decir que es una excelente mirada óptica el tango para comprender más, no Buenos Aires, sino además de Buenos Aires, la ciudad contemporánea, ¿no? Son palabras suyas. Si Gardel siguiera vivo, ¿seguiría siendo el mejor? Es difícil pensarlo de una manera no apasionada, pero yo pienso que es así, y lo veo a través de Osvaldo Jiménez, que tiene estilo gardeliano y nos cautiva a todos como si fuese un post-Piazzolla, ¿no? ¿Y qué tenía para que sea ese icono que parece no pasa el tiempo por él? Bueno, tenía todos los condimentos que debe tener una canción. Es decir, tenía letras de tango excelentes, una forma de cantarlas, que de una manera sutil está en Gardel, está lo que después se iba a expresar de una manera mucho más evidente en el polaco Goyeneche, que es hacer una perfecta combinación de la acentuación de las consonantes, los silencios y las vocales. Esa conjugación hace que no lo han hecho muchos, esa forma de aspirar también la canción como forma también expresiva,
es que ha marcado una época y ha marcado una gran influencia. En el caso de Osvaldo Jiménez es curioso porque no se puede hablar de imitación de Jiménez a Gardel, sino realmente es un profundo estilo gardeliano, ¿no? Que él ha puesto música y cantado a poemas como de María Ángeles Mora, Luis García Montero, del propio Lorca, y suena a Gardel también, ¿no? Sin ser tema de Gardel. Es decir que Gardel tiene lo que pasa también con Piazzolla, es decir que son unas marcas que muy difícil de superar, ¿no? Es decir que algunos músicos casi se han retirado del tango por lo que implica Piazzolla, es decir, por compararse y no poder superarlo, y se han retirado, es decir que son dos aplanadoras, ¿no? ¿Y el tango es un género eminentemente urbano? Totalmente. Por eso no hubo nunca una propuesta de folclore argentino en todos los festivales, porque yo creo que confundo. El tango puede estar maridado, dialogar con el fado, la canción francesa, muchas canciones de Serrat podrían entrar perfectamente, y de hecho entraron en el festival, pero no, sería un sinsentido que coexista el tango con el folclore, porque por otro lado sería dar el mensaje del tango como cultura nacional argentina. Yo no lo pienso que pueda ser así. Pongo en duda mucho las culturas nacionales. Yo creo que las culturas tienen otra escala que no es la nación. La geografía de la cultura no corresponde con la geografía política ni los intereses de nación alguna. Yo voy un poquito más allá, aunque se enojan los argentinos que quieren identificar la palabra tango con la palabra argentina, porque hay un gran nacionalismo en la población argentina, cosa que yo no me siento identificado. ¿Cuánto le debe el Festival de Tango de Granada a la tertulia? Bueno, ahí fue un poco la cuna del festival, ¿no? Con aquel libro que ya mencioné, Granada Tango, y nació con el objetivo de que forme parte, nació así, con el objetivo que forme parte de la cultura de la ciudad de Granada. Y creo que eso al haberse consolidado el festival sobre el sexto, séptimo festival hasta hoy, yo creo que en alguna medida, y lo dicen siempre tanto los políticos de turno, porque fueron casi todos en tantos años, en 35 años, siempre se dice, forma parte el tango ya, y es patrimonio de la cultura de Granada. Yo creo que ese es el gran logro y es lo que a mí me produce más satisfacción. Aunque estuvo el embajador y dijo unas palabras en el cierre, Ricardo Alfonsín, el hijo del que fue presidente, ¿no? De Raúl Alfonsín, y dijo, yo no me sentía representado, pero él me planteó como el gran embajador de la cultura argentina en España, y que no era totalmente consciente de la envergadura del festival, y se fue como hasta planteando que iba a proponer que el festival sea más reconocido, porque en las instancias culturales y de relaciones exteriores en Argentina, que por otro lado no lo negaríamos y nos vendría muy bien, por supuesto, claro, ¿no? Por supuesto que sí. Tato sale de su país, sale de Argentina en un momento político extraordinariamente difícil, pasa un tiempo en Suecia, viene a Granada. ¿Por qué se viene a Granada, Tato, desde Suecia? Bueno, yo estaba con un proyecto que era algo parecido a la tertulia, después la tertulia fue lo que fue, para proponerlo en alguna ciudad, ¿no? Yo venía de Argentina con las pasiones políticas, y aquí me planteé que buscar un terreno que esté vinculado con la cultura y con la ideología. Y busqué una ciudad que sea posiblemente compatible con ese proyecto. Iba viajando por ciudades de Europa que yo me había planteado para mí mismo que reúnan un conjunto de condiciones, pero antes de analizar las condiciones de
si Granada las reuniese como esas mujeres que uno ve y se enamora al verlas, me ocurrió con Granada. Y fue un acto libre, porque yo no tenía ninguna influencia de un amigo que me estaba esperando, de alguien que abriese las puertas. Es decir, fue llegar a Granada y dije, esta es la ciudad para hacer este proyecto que yo tengo como ilusión. ¿Por qué? Fue romántica la relación, por supuesto vibraba, yo vi la Alhambra, caminé por la ciudad, esa ciudad joven que todavía lo es, esa ciudad alegre, esa ciudad colorida. Granada tiene, después uno la conoce y tiene sus más y sus menos, pero esa primera impresión hace que sea una ciudad que no sea incomparable a otra como ciudad atractiva, ¿no? Yo lo vivo esto con mucha frecuencia al mirar ahora que terminó de despedir a los artistas del festival, de cómo miraban, con qué fascinación miraban los artistas que nunca habían llegado a Granada y veían esta ciudad, que querían no irse de la ciudad y seguirla conociendo en alguna medida, ¿no? Es decir, que eso me pasó a mí. ¿Y cómo son los primeros pasos de la tertulia? Bueno, yo aterrizo con un proyecto completo. Y un proyecto que cuando empezaron a entrar, después tuvo la casualidad que había una librería que fue la Teoría, que cerraba en la esquina, y ese grupo de Teoría que estaba entonces, pasa ahí, ve un bar que a la derecha era bar y a la izquierda era librería, entonces se encuentran esto que es, y bueno, se entusiasmaron mucho con la posibilidad de que sea su lugar de encuentro, que se acaba de cerrar, donde se reunían. Y así fue, ese fue es decir, que a mí el azar, a mí me gusta, no me gusta decir que eso de que las cosas no son por casualidad, que están predeterminadas por algún cosmos. Yo creo que hay un gran azar en la vida, lo que pasa que al azar hay que aprovecharlo, ¿no? Es que en aquella casa se dieron, y se dan cita, pero se dieron cita, y se ha dado cita, todo el mundo que tenía la más mínima inquietud cultural en cualquiera de sus facetas de Granada, sí, o que visitara Granada, ¿no? Yo recuerdo que nadie se animaba a sacar un libro o programar una exposición de pintura, sin que pase un poco por el filtro de la tertulia. Yo creo que eso también suscitó alguna antipatía también, ¿no? Es decir, que era una especie eso alguna la gente lo comentó años después, que incluso molestaba al poder político cultural, de que eso no puedan a veces tomar decisiones desde la cultura, digamos, oficial, porque si estaba mal visto por ese ambiente cultural de la tertulia, los proyectos se abortaban, ¿no? Es decir, que pero así era, así fue. ¿Y cuántos proyectos y cuántas realidades nacieron de una noche de tertulia y de copas en tu casa? No solo el Festival de Tango, que desde ya, pero el Festival de Poesía, el Festival de Teatro, aquel primero, es decir, que fueron aquel proyecto de cultura latina. Ahí estaba, ahora que lo estamos recordando, a Mariano fue un Mariano Maresca, que fue un gran cómplice y generador de proyectos, ¿no? Y ahí cuando salíamos con los proyectos, el propio Enrique Morente fue porque Enrique no terminaba en el flamenco, se involucraba en todos los proyectos porque era lo que a él le hacía crecer y nosotros con él, ¿no? ¿Y sigue siendo ese lugar que recibe a quienes necesitan llenarse el alma de utopías? Bueno, ha cambiado la relación de la tertulia con las... antes... existía la categoría de tertuliano, porque la gente iba ahí y después ocurrían cosas generadas allí. Ahora es desde la tertulia que se hace una programación estable y la gente es como si no fuese en un gran número a la tertulia, sino va al acto que uno le ofrece y programa. Es decir, que ha cambiado. Es decir, que tan es así que uno antes... encontraba más o menos un mismo ambiente cualquier día que vaya.
Y ahora yo sé adivinar el tipo de ambiente que va a haber cada día en función de la programación que hay. Es decir, que es la programación la que define el ambiente, las edades, el perfil, todo está programado. Yo sé cuándo me voy a encontrar gente amiga ahora y cuándo no. No voy a conocer, hay días que yo no conozco a nadie. ¿No? Eso antes era muy difícil, ¿eh? Imposible, imposible. Yo conocí el 80% de los tertulianos todos los días, ¿no? Tato, la tertulia ha cumplido 40 años durante la pandemia. ¿Cómo te planteas los próximos años de la tertulia? Bueno, ahora, por lo pronto, hasta la pandemia yo estaba solo. Ahora tengo 2 socios, con lo cual a mí me ha dado un respiro no estar pendiente. Ahora que viajé hace poco a Argentina, yo incluso cuando viajaba a Argentina estaba pendiente si se había acabado la ginebra, ¿no? Es decir, o los repartidores había... y eso ahora con los móviles y demás es más simple, pero en una época yo me iba cada vez que viajaba me iba muy intranquilo. Ahora, digamos, hay un muchacho joven que es un poco el más protagonista, el que está a cargo y responsable de lo que es el bar y gran parte de la programación cultural. El otro socio que salvó la tertulia porque compró el local, si no, no hubiésemos resistido la pandemia y hubiésemos tenido que cerrarla y entregar las llaves al dueño del local. Pero justamente 2 meses antes de la pandemia, la tertulia pasa, como local, pasa... lo compro nuevo y que el que iba a ser socio, y con eso salvó que la hayamos cerrado, ¿no? Es decir, que fue una suerte terrible que la tertulia hoy esté abierta. ¿Le gustaría que la tertulia de alguna manera volviera a tener, digamos, las líneas maestras de aquella primera década prodigiosa? A mí me encantaría. Lo que pasa es que era una época en la cual yo creo que Granada tiene una potencia cultural irrepetible. Es decir, que no sería... el nivel literario que había en esa época, en ese lugar, el nivel cultural, es decir, que no es comparable. Era realmente un núcleo. En ese momento no éramos conscientes, pero hoy visto en perspectiva, ahí había una confluencia en todos los ámbitos del arte y la cultura de primerísimo nivel. Y la muestra está lo que ocurrió con cada uno de ellos, ¿no? El nivel que luego adquirieron socialmente y a nivel de toda España, ¿no? y Granada. La tertulia un poco era la argamasa de todos ellos. Exactamente, el elemento aglutinador, ¿no? Sí, cumplió fue un gran factor de interrelación de ámbitos de la cultura. Fue un momento renacentista. Después vino la época que le llamamos posmoderna, que fragmentó la cultura. Hasta en los bares mismos, ante ahí estaban todos los ambientes en la tertulia. Después ya se fueron creando nuevos bares en que se especializaba en tipos de música, en tipos de ambientes, y después, por otro lado, se fueron fragmentando, por decir el ejemplo más paradigmático, la poesía. Se pelearon los poetas entre sí, entonces era imposible que haya un espacio que los aglutine, ¿no? Es decir, que a los poetas, pero en alguna medida eso ocurrió con otros ámbitos también. Es decir, que esa confluencia fue una confluencia que se produjo como el cometa Halley, que pasará una vez cada 100 años, ¿no? En cualquier caso, la tertulia se convirtió, y yo creo que sigue siendo un icono, un auténtico icono para el mundo cultural, no solo de Granada, yo diría que de este país. Sí, es verdad. Y digamos, yo creo que la tertulia sigue cumpliendo su rol, pero en una época distinta. Yo no voy a decir ni mejor ni peor, para una época peor, voy a decir, porque pienso que no estamos viviendo, no me refiero a nivel de Granada, sino a nivel mundial, o por lo menos el mundo de habla hispana, que yo es el que más conozco. Me parece que no es una época de gran brillo la época que estamos viviendo. Yo creo que es una época decadente, que por supuesto en cualquier momento esa decadencia termina, pero en este momento yo creo que la vivimos. ¿Cuánto importante es una copa para que aparezcan las frases inconfesables?
Yo creo que sirve, La primera época de la tertulia éramos un poco más viciosos que ahora, eso puede ser visto como un defecto, pero también y al mismo tiempo como una virtud. Antes era el placer lo que determinaba muchas decisiones, el placer y la cultura como parte del placer, y ahora es la salud, es decir, que la gente pide a veces la copa que no le hace mucho daño más que la copa que le apetezca, ¿no? Yo decía que en uno de los cumpleaños de la tertulia, yo decía, ayer nos quedábamos hasta la hora que sea porque estábamos a gusto y ahora nos vamos porque mañana, ¿no? Tato, ¿cómo va a ser la tertulia de la tercera década del siglo XXI? Bueno, una virtud que tiene la tertulia es que siempre no se pudo emancipar de la época que estaba viviendo, no fue nunca una vocación sectaria que se quedaba al margen de lo que ocurra, ¿no? Yo creo que la época que viene es una época que va a cambiar la humanidad entera por los factores tecnológicos, por factores de la robótica, así que estamos viviendo un momento de transición que yo creo que nadie sabe medir los cambios que se van a producir, pero podemos intuir que los cambios que se están produciendo son increíbles. Nosotros en el tango poníamos la soledad también tiene historia, porque cómo vivíamos la soledad hace 20 años y cómo la vivimos ahora con la pandemia y con los teléfonos móviles, la soledad ya es una nueva categoría. No es la soledad de ayer la que vivimos hoy, nadie. Entonces, así como la soledad, será el amor, será todos los elementos que constituyen la existencia humana, están siendo diferentes y lo van a hacer mucho más. Y la tertulia va a ser un reflejo de ello. Yo defiendo que siga abierta porque es bueno tener un termómetro que refleje la sociedad en que vivimos, ¿no? Un magnífico termómetro. ¿Y cómo calculas acabar de terminar la 35ª edición? ¿Cómo vislumbras la 36ª edición del Festival de Tango de Granada? Yo he terminado tan satisfecho de esta edición que digo, vamos a ver realmente qué aciertos tuvimos en esta edición para reincidir en ellos, ¿no? Siempre con una actitud novedosa desde el punto de vista de los contenidos, pero hay algunos elementos que creo, por ejemplo, la comunicación fue muy buena, hay que trabajar en ese sentido. Y después el tema que siempre lo ha tenido, el equilibrio de que cada día sea muy novedoso, pero con el equilibrio de las 3 manifestaciones del tango. Yo creo que eso también es un acierto que hay que continuar y arriesgarse un poco de ofrecer cosas que la gente salga también del teatro discutiendo si lo que vio y escuchó era o no era tango. Tato Régora, ha sido un placer contar contigo. Para mí también, y yo creo que en nombre de muchísimas y muchísimos granadinos te doy las más sinceras gracias por tantas cosas, como has traído y traes a esta ciudad. Muchísimas gracias, Tato. A usted, mil gracias a ti. Un placer. Y ustedes no se nos vayan, porque ahora ya vamos a seguir con las cosas de Andalucía. Hasta ahora mismo.